Les quiero contar, tengo información directo respecto al plan para que se usen los dólares del colchón. Vamos a anticipar algunas cosas respecto a eso, que tiene en la cabeza Milei, que llevó a anticipar ayer Caputo lo que contábamos, que en 2 semanas va a haber medidas de ARCA, fundamentalmente el organismo recaudador, para fomentar el uso de dólares. Quieren que entren a circular los dólares del colchón. Te digo la información que tengo de primera fuente y en todo caso después me contás. Una, dentro de las medidas no va a estar el pago de impuestos con dólares. Se siguen pagando impuestos en pesos, eso está confirmado, digamos. Es decir, el gobierno va a respetar algo que el FMI considera que es muy importante, que es que dentro de la competencia de monedas los impuestos se sigan pagando en la moneda local. Pero el gobierno considera que las medidas que se están evaluando en ARCA tienen que encontrar un esquema que genere que gran parte de los dólares que no entraron al blanqueo se pongan a circular en la economía. Es decir, que algo van a tener que hacer, porque el que no entró en blanqueo, muchos de esos dólares son dólares en negro. Hay dólares blanqueados que están en las cajas de seguridad, que entraron al blanqueo y que se pusieron en caja de seguridad, pero bueno, la mayor parte, como este era un blanqueo muy, muy atractivo para el que depositaban los bancos, ¿no? Se depositó en los bancos y ya hizo su ciclo, ¿no? Pero entró el 10% de lo que se calcula que hay afuera. Después está el tema de la instrumentación, digamos. Lo que me dicen es que se usó muy poco. En abril empezó el uso de las cuentas de débito contra caja de ahorro en dólares. Se usó muy poquito para algunas, sobre todo para agencias como Despegar, para El Mundo. Ahí se usó la tarjeta de débito en dólares. Todavía no tienen los datos definitivos en el Banco Central, pero se usó muy poquito. Los argentinos prefirieron no usar los dólares para transacciones habituales dentro del país, sino que usar los pesos, ¿no? Dólares dentro del sistema. Y tienen un problema con el QR de Mercado Pago, porque hay una pelea entre los bancos y Mercado Pago y Mercado Libre respecto a cómo es la interoperabilidad. Entonces el gobierno, esto de primera fuente, considera que hay argumentos sólidos de tanto de Mercado Libre como de los bancos. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora Mercado Pago no ha podido instrumentar, abrirle cuentas en dólares a los comerciantes para que puedan utilizar a través de la billetera virtual el pago con QR en dólares en cualquier comercio. Eso, y va a llevar tiempo, y el gobierno reconoce que eso es difícil que se zanje este año, que puede llevar al año. Entonces te pregunto a vos, ¿cómo se puede, desde el punto de vista impositivo, lograr que pueda haber un incentivo a usar los dólares? Alguien me decía, bueno, vos cuando usás los dólares ya encima estás pagando créditos y débitos. ¿Eso es así? Digamos, cuando lo usás de la caja de ahorro en dólares, también le alcanza créditos y débitos. Bueno. Sí. El impuesto al cheque, ¿no? Sí. La pregunta está buena, pregunta disruptiva, porque como vos bien indicaste, tal vez ante esa situación de que no se podrían cobrar los impuestos, no, ¿qué alternativa? Por eso, o sea, ¿qué alternativa pudiésemos aplicar desde el punto de vista tributario tendiente a que el gobierno sea de dólares? Lo voy a explicar rápidamente, ir a un esquema tal vez tipo SGR, en donde vos vas, dejás la plata 2 años y tenés una deducción de un 35%. Se podría armar de, voy, deposito los dólares, lo tengo X tiempo y te doy una deducción o la generación de un crédito fiscal. Entonces, en definitiva, no estás pagando gravámenes, pero sí le das el incentivo de que si vos pones a disposición esos dólares al gobierno, generás una deducción. Después veremos el monto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la SGR te licúa, o sea, la inflación te licúa el beneficio que te aporta la SGR. Pues si después tenés que ver la parte de los rendimientos, todo, pero podrías usar un esquema en donde incentivas el depósito de los dólares y el gobierno te da una devolución, como puede ser que si estás atesorando dólares, te doy un beneficio.
Y te digo más, sería algo bastante justo porque si vos tenés un impuesto a las ganancias que estás pagando sobre el ahorro, terminás tributando 2 veces. Entonces, si vos le decís a la persona, vení, deposité ese ahorro y yo te lo deduzco de la base imponible, no terminás pagando el ahorro. Y esto se conoce bastante en materia tributaria, los perjuicios que genera ese pago de impuestos sobre los ahorros. Lo ideal es no que se pague únicamente sobre lo que vos terminás consumiendo. Pues si no, se genera, voy, compro un inmueble, lo alquilo, pago impuestos, hago una inversión, me genera un impuesto a las ganancias. Entonces ahí es donde se habla de una doble tributación, Maxi. Entonces, una posibilidad sería un esquema similar al de SGR, pero medido en dólares. SGR, explícalo, a ver, son las sociedades de garantía recíproca. Garantía recíproca, disculpame que lo dije así muy... Sí, sí. Es el esquema de sociedad de garantía recíproca donde vos dabas liquidez a un sistema para darle a aquellos pymes créditos. Vos de alguna manera ibas, depositabas fondos y tenías el beneficio de una deducción de un 35% siempre que tuvieras, o sea, mantuvieses esos depósitos durante 2 años en la SGR. Acá podrías ir a un esquema similar, vas, dejás los dólares o en una SGR o en un banco, caja de ahorro, queda a disponibilidad del sistema bancario, a disponibilidad del gobierno, como vos quieras, y le das el beneficio de una deducción de un gravamen o la generación de un crédito fiscal en el IVA. Eso se pudiese llegar a hacer. En IVA lo veo más complejo por el impacto que tiene, pero sería un incentivo. Para, te hago una pregunta previa. Digo, por más que no habría que hacer o reabrir el blanqueo, porque cualquiera puede, aunque si no entró en el blanqueo, dice, bueno, tengo, no sé, $10.000, puede ir y depositarlo en, no sé, en una cuenta en el sistema bancario, porque ahí saltan las alertas de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, antilavado, digamos. Sí, yo primero dinero no declarado. Sí. Si voy y deposito, o sea, si voy y deposito va a tener que ser dinero exteriorizado. Ahora vamos a tu pregunta al blanqueo. ¿Sí? Y acá es donde a veces tenemos que tener ahora una cuestión. Vos fíjate esto, Maxi, cuando se redacta la ley, se estaba buscando que entre mucha gente y se incluía una penalidad que hasta el 2038 no podías ingresar de nuevo al blanqueo, bla, bla, bla. Entonces, hoy ya va a resultar que en el mismo gobierno, si quiere volver a establecer un blanqueo, va a tener que emitir una norma que no va a ser del todo coherente, porque va a tener que anular una propia norma en donde decía, no podés volver a ingresar un blanqueo. Entonces, aquel que se quedó a mitad de camino en el blanqueo, chau, no, tenés que desdecirte. Entonces, esas normas tampoco convienen. Entonces, a veces cuando se diseñan los blanqueos hay que tener... Claro, porque hay una penalidad especial para el que entró el blanqueo y mantuvo dinero en negro. Sí, o sea, opinión nuestra como asesores fiscales, ¿qué decíamos? Esta norma existe 2 pulgares para arriba, pero ya hace un tiempo que vivimos en Argentina, sabemos qué pasa con la legislación tributaria en Argentina. De la misma manera que se escribió esto, seguramente después se va a tener que quitar a futuro. Imagínate acá, nuevo blanqueo. O sea, ¿queda vedada o va a tener que salir una norma que termina siendo incongruente? Por eso a veces cuando se redactan las normas hay que ser cuidadosos porque después hay que entender en qué contexto se sacan. A ver, te hago una pregunta directa, digamos. Suponele que es dinero en blanco, ¿no? De que fueron declarados exteriorizados, pero están en, no sé, en la caja de seguridad o lo que fuera. ¿Hay posibilidad que se deposite, porque el gobierno quiere que entre a circular, que se pueda usar, no sé, contra tarjeta de débito o lo que fuera? ¿Hay posibilidad de exceptuar por ejemplo, de impuestos al crédito y débitos a las operaciones que se usen con dólares? Sí, es decir, que vos tengas un incentivo que no deposite los dólares y encima te están cobrando el impuesto ahí y cuando lo debitas te vuelven a cobrar el impuesto. Es decir, ¿hay posibilidad de hacerlo sin pasar por el Congreso? ¿Que se pueda hacer con una normativa de AFIP? Podría llegar a hacerlo porque, en definitiva, el contribuyente viéndose beneficiado no iría a litigar de esa inconstitucionalidad de esa norma. Siempre, Maxi, cosas que nosotros venimos hablando,
siempre la norma tributaria tiene que tener origen en Cámara de Diputados. Siempre tiene que pasar por el Congreso y peor aún, tiene que entrar por diputados. Si entra ya por senadores es inválida esa norma. Pero ¿qué pasa ante un decreto que te da un beneficio? Argentina ya tuvo recorrido en este sentido. Argentina emitió decretos que constitucionalmente serían inválidos, pero le daba beneficio. Y es raro que un gobernador vaya, levante la mano y diga, esta norma es inconstitucional por el trasfondo político que hay a partir de tomar esa medida. Entonces, ¿sería válido el decreto? No, inválido totalmente. La pregunta es, ¿quién haría un reclamo cuando esa norma te beneficia? Entonces, de facto, sucedería que esa norma se podría llegar a emitir. Es decir, tenés que pasar siempre, la Constitución dice que todas las normas tributarias tienen que pasar por el Congreso, ¿no? ¿Aún cuando bajás impuestos? No, a vos te dicen que toda la materia tributaria va artículo 75, o sea, tanto sí, para la configuración, y déjame 2 segunditos y ahora lo explico para ser claro y que, para intentar de que la gente, tanto cuando vos aplicás el gravamen como la salida del gravamen, todo el movimiento tributario, la conformación de su base imponible siempre tiene que estar al amparo de esa norma que tuvo origen en Cámara de Diputados. Por eso hubo hasta en un momento crítica cuando un senador quería establecer un blanqueo. Se decía, no, esto es una materia tributaria, tiene que tener origen en diputados. Pero, de nuevo, lo veo que de facto sería posible. Hay muchas normas que establecieron beneficios desde un punto de vista vía reglamentación y no se discutieron. Ahora, en última instancia, si están hablando de que ha quedado una gran cantidad de dólares fuera del sistema y dicen, ahora necesitamos que esos dólares entren y que entren para transaccionar directamente, para con esos dólares. Ahí me decía, por ejemplo, no sé, obviamente las operaciones inmobiliarias ponen los dólares sobre el mostrador, en el banco. Después hay que ver cómo se escritura y demás, pero se usa los dólares billete. Después es problema de cada uno la declaración, ¿no? Problema el que pone los dólares billete, de que pueda justificar de dónde sacó esos dólares, si son dólares en blanco o no. Me decían que también el tema autos, que hoy ya para comprar autos, la concesionaria te dice, bueno, depositame los dólares en esta cuenta, o dame los dólares y yo te los tomo, no sé, al valor del dólar MEP, algunos ahora lo toman al dólar oficial. Después, problema del contribuyente, si los tiene declarado o no lo tiene declarado. La concesionaria solo te hace firmar el formulario de la UIF, digamos, no sos persona políticamente expuesta. Ahora, si vos quisieras hacer masivo que esos dólares entren a circular, si son dólares negros, la única forma de hacerlo, me está diciendo vos, es pasando por el Congreso. Totalmente. Déjame hacer un clic en algo que hiciste que estaba bueno el comentario, para darle tranquilidad a la gente. Sí. Estás en la operación inmobiliaria. Sí. Recibís dólares. ¿Los podés utilizar? La respuesta es que sí. Hay un escribano interviniendo en esa operación, vía escritura, vos recepcionaste la sumatoria de tantos dólares. Entonces ahí ya tenés inclusive, por así decirlo, un veedor, alguien que da fe, que constata la existencia de esa entrega de dólares. Entonces tenés esa escritura. Sí, y el que puso los dólares, y el que compró el inmueble y puso los dólares. Previamente tuviste un profesional, un tercero independiente, un contador, que emite una certificación y dice dónde tiene origen ese dinero. Y vos vas al contador, la persona que va a comprar hace una declaración jurada, el contador hace una certificación y con esa certificación se va al consejo, se legaliza. Y eso lo utiliza el escribano para darle origen a los fondos. O sea, como que tenés todo una serie... En teoría tienen que ser todos dólares en blanco, entonces. Tienen que ser dólares que ya están declarados. Sí, un escribano no te va a aceptar una operación que pudiese tener una convivencia. No, lejos de eso. Por eso aparece por normas de la UIF, ¿sí? Aparecen todas disposiciones en donde se obliga a una certificación de orígenes de fondo. Lo mismo si vos haces una compra... No, está bien. Por algo después van a buscar, qué sé yo,
digamos, inmuebles gigantescos, digamos, de narco, de lo que fuere y demás, de algún lado aparecieron, digamos, los fondos, pero está bien, vos decís, están hoy los mecanismos para que esas operaciones sean con dólares en blanco, digamos, solo dólares en Claro, blanco, tenés una incumbencia de un profesional y hay que profesionales, se ya sea el certifica. escribano, el contador que certificó que el que aportó los dólares en blanco, bueno. Y entonces, ¿cómo hacemos para poner los dólares en negro en el sistema? Los dólares No te queda otra. En titular. Argentina lo conocemos, Maxi, sinceramiento fiscal, blanqueo. Otro sinceramiento. Y no te queda otra en el fondo. Excepto pudieses emitir una norma que no sea a nivel, pero siempre después te golpeas contra el mundo tributario, como que tenés que volver a la discusión parlamentaria, porque siempre es materia tributaria. Mira, los empresarios siempre le estaban pidiendo, lo venían pidiendo desde el gobierno anterior, que se puedan pagar importaciones con dólares propios, ¿no? Que no haya que pasar, pedirle los dólares al Banco Central y demás. De hecho, muchos lo hicieron, transfiriendo dólares del exterior, lo que fuera, porque no había autorización. Pero también pedían que fueran dólares propios sin ninguna certificación, digamos, de que fueran dólares blancos, que fueran dólares propios. Ahora, eso, claro, el Estado no lo puede convalidar. Eso es lo que me estás diciendo. No, podrías, o sea, vos todos los años, hablemos un poquito para que la gente hacerlo sencillo desde el punto de vista fiscal. Todos los años la gente presenta una declaración jurada de bienes personales. Sí. Entonces, cuando vos estás cerrando el año, estás levantando la copa para brindar, viene el fisco adelante con un celular o una cámara de fotos, te saca una foto de tu patrimonio y ese era tu patrimonio a cierre de ejercicio. Ahora, quienes presenten impuesto a las ganancias van a tener una declaración jurada y si no, bueno, cuando se reimplemente para aquellos que no ingresaron al régimen especial del impuesto sobre bienes personales, seguirán presentando bienes personales y si no, después el fisco volverá a tener esa foto anual de la existencia de los dólares. Está Después, bien, no, pero decía con el tema de una empresa después cómo una justifica, empresa, digamos. un estado contable de publicación, como yo digo estados contables de publicación, lo típico que se diría en la calle, un empresario, el balance. Tenés un anexo, moneda extranjera, tenés un detalle de tu moneda extranjera. No o sea, ¿cómo? Sí, Maxi. No, que tiene que justificar la tenencia de esa moneda extranjera, ¿no? Está reflejada en el estado contable de publicaciones, notas, es un detalle de la existencia de No, moneda pero volvemos extranjera. a lo anterior, volvemos al tema, bueno, que ¿No lo que declarado? planteaban es, hay dólares en la economía argentina por todos lados, incluso muchas empresas que tienen también, sobre todo pymes, que tenían dólares, pero que no estaban declarados. Entonces, y de hecho con eso se han pagado importaciones. Por eso después cuando emitían el BOPREAL decían, bueno, son importaciones que se pagaron 2 veces, en muchos casos, digamos, porque... Bueno, yo y Maxi lo que diría para viste, para pensar los dos y para que la audiencia nos siga el pensamiento es ¿por qué hay tanto, o se presume que hay tanto dando vueltas sin estar declarado? Pregunta nada más, ¿eh? Puede ser presión tributaria, inseguridad jurídica. Entonces me parece que el foco donde habría que trabajar sería en esos puntos. Che, la presión tributaria en la Argentina es muy alta. Los servicios que la gente percibe, entiende en general, es baja la calidad de los servicios. Bueno, trabajemos en eso. Pues si no, siempre estamos trabajando en el blanqueo, sinceramiento fiscal, moratoria, no. Trabajemos donde hay que trabajar. O sea, che, Argentina puede soportar o es competitiva con un impuesto sobre los ingresos brutos cuando en el mundo no se lo cobra. No, bueno, listo, trabajemos eso. Pues si no, siempre, Maxi, termina pasando de que buscamos la solución, pero nunca atacamos el problema. Sí, yo creo, insisto, obviamente la forma más fácil acá de que circulen los dólares es, como decías vos, permitiendo el pago en dólares de impuestos. Pero de lo que tengo No entendido, podés. eso no va a ocurrir. Entonces... O dar beneficios, dar incentivos a la monetización, dejar de pagar impuestos sobre los débitos y créditos en el caso de las Claro, está empresas. bien, pero todo bárbaro, pero si hablas de los dólares que están en negro, los dólares que no están declarados, y de Blanqueo, nuevo, sinceramiento tiene que haber fiscal. un nuevo blanqueo, digamos. Si no, no tenés mucho Sí, margen de acción. claro. Todo eso lo podés hacer con los dólares que están declarados, digamos, pero bueno, son los que están, ya sabemos cuáles son los dólares que están declarados, ¿no?
Está perfecto. Sí. Sí, yo creo de todas maneras que para que circulen esos dólares hay una cuestión previa, más allá de la presión tributaria y demás, porque esto también en la década del 90 tenías menos presión tributaria, mucho menos, y tenías formación de activos externos, es decir, la gente atesoraba dólares y había también niveles de evasión muy, muy elevados. Entonces, creo que el tema del atesoramiento de dólares es esto que decíamos, ¿no? El argentino, mientras no haya, a diferencia de otras sociedades, un proceso de estabilización muy largo y demás, y le dan a elegir, los 100.000 pesos los gasta, los 100 dólares los ahorra, ¿no? Los atesora. O los gasta en el exterior, digamos, como estamos viendo, ¿no? Gasta cuando ve que tiene un poder de compra en el exterior que es mucho mayor que el poder de compra que tiene acá, ¿no? Es decir, que 100 dólares acá no te alcanzan para mucho, pero 100 dólares en Chile los reventás con gusto porque te compras el doble que acá, ¿no?